¿Baila qué? Listo. Gracias. Termino de admitir a todos. Ahí estamos. Bueno, esto de apurar a la profesora Ramírez para que redondee, me pasa hasta cuando la clase dura 4 horas. Pero bueno, Qué Ezequiel, maldad, perdóname. Sí, Disculpame, perdón. Ezequiel, ¿a vos no Sí. te confunden con escuela en la calle? No sé, de Ferro soy, así que de Ferro soy como escuela. Bueno, vamos a arrancar. Pongo para grabar, ahí ya está grabando. Listo. A ver, voy a ser muy breve, muy sintético, para complementar algunas de las cosas que expuso Romina. A ver, nuestro objetivo en esta clase es analizar la importancia que tuvo el fenómeno religioso para esta corriente, ¿no? Para Marx y para sus seguidores, los marxianos, ¿sí? En tanto materialismo dialéctico e histórico está basado en realidades concretas, circunscritas a un contexto determinado, y entonces nosotros intentamos luchar contra esta interpretación vulgar que se solía hacer del marxismo, agarrándose y descontextualizando esta frase de Marx, ¿no? De la religión opio del pueblo, ¿sí? Y lo que queremos ver fundamentalmente es el carácter dual que tiene el fenómeno religioso para el marxismo, ¿no? El carácter dual, que por un lado es legitimador del statu quo. Esperen que sigue ingresando Enrique y Luciana. En tanto es legitimador del statu quo, por un lado, ¿sí? Sostén del orden establecido, aliado a los poderes dominantes, pero también es un portador de posibles críticas de la realidad, ¿no? Que podrían convertirse en elementos reformistas e incluso revolucionarios, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de rastrear es, bueno, ¿qué hay de todo esto? ¿Qué muestra ya directamente desde la propia frase de Marx este carácter dual? ¿No? Voy a retomar esta frase. La miseria religiosa es al mismo tiempo, o sea, ya ahí está diciendo, es al mismo tiempo una cosa y otra, ¿no? Es al mismo tiempo expresión de la miseria, es decir, ¿qué está diciendo? Y el mundo no me hace feliz, el mundo es injusto, el mundo me genera complicaciones, ¿no? Y entonces ya el hecho de que exista la religión es una denuncia, ¿sí? Es como decir, bueno, no me satisface todo lo que hay en la realidad, entonces me agarro de un cierto imaginario para criticar esa realidad, ¿sí? Es protesta contra la miseria real, o sea, hay una miseria real, hay un mundo injusto, tengo hambre, tengo necesidades insatisfechas, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué opciones tengo? Por lo pronto estoy diciendo, bueno, necesito otra cosa que me haga feliz. Por lo menos algunos se van a agarrar, bueno, si hago todo bien, cuando me muera voy a ir al cielo. Bueno, algunos se pueden contentar con eso simplemente y otros no. Otros se van a decir, che, hay algo que no me hace feliz, bueno, hagamos algo, ¿no? Hagan algo, diría Francisco. Si algo no los hace feliz, muévanse, hagan lío. Entonces la religión es el suspiro de la criatura oprimida, ¿sí? El sentimiento de un mundo sin sentimiento o sin corazón, el espíritu de una situación sin alma. Vemos todas frases que son contradictorias en sí mismas. Es el opio del pueblo. Y acá opio también es contradictorio, porque opio puede ser una droga que adormece, pero puede ser un calmante, un paliativo para el dolor, ¿no? De hecho, el opio no solamente es
una droga recreativa, sino más bien se ha transformado en una droga para calmar el dolor de un tratamiento, ¿no? Muy doloroso. Entonces a través del opio se calma ese dolor. Entonces vemos este carácter dual constantemente, es ambiguo Marx frente al fenómeno religioso. Y lo que ha pasado históricamente es que se ha leído a Marx desde un determinismo positivista, ¿no? Y desde la Unión Soviética, ¿no? Donde se le intenta quitar el carácter dialéctico de Marx y se lo convierte en un marxismo economicista, ¿sí? Donde pasa lo económico pasa a ser lo determinante. Y ahí es donde yo quiero hacer otra revisión de Marx, que es de la frase que escribe Marx en la contribución a la crítica de la economía política, que Marx dice: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que condiciona su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que condiciona su conciencia. Esta frase, si ustedes la leen así, es muy clara: condiciona su ser. Ahora, en la traducción que existió, que llegó para nosotros, que fue la hecha por pasado y presente, ¿no? O sea, por la Unión Soviética, esa palabra condiciona fue reemplazada por el verbo determina, ¿sí? Y acá se cae en un error gigantesco, porque como un materialista dialéctico va a decir que algo determina. Determina quiere decir determina, causa, efecto, ¿sí? En cambio, Marx lo que dice es condiciona. Si quieren ir al texto en alemán, a la verdadera traducción, uno es el verbo bestimmen, ¿sí? Con B larga, doble M, bestimmen, que sería la palabra determina. En lugar de ese, Marx utiliza el verbo bedingen, B larga E, D-I-N-G-E-N, ¿sí? Bedingen. Y eso es condiciona. Entonces, ahí ya le hacemos ole al determinismo mecanicista que intentó meter a Marx en una fórmula determinista, y acá estamos viendo una aclaración que es fundamental para analizar a Marx y al marxismo en general, porque se han discutido y se han escrito miles de papeles con una traducción errada, ¿no? La determinación en última instancia de Althusser, y vemos durante todo el siglo XX se ha ido luchando contra esa traducción hecha por la Unión Soviética. Cuando, si vamos al alemán, si ustedes quieren, si no me creen a mí, después chequeen qué dice el texto en alemán y busquen en Google Traductor, no sé, o a lo mejor alguno maneja el alemán. Fíjense esto porque es un elemento fundamental para comprender a Marx y al marxismo. Ahora bien, habiendo hecho esta aclaración, que me parece fundamental para arrancar con Marx, podemos rápidamente ver algo de lo que pasaba con Feuerbach, que ya explicó muy bien Romina, pero lo que hace Feuerbach, que rescata, ustedes piensen, cuando muere Hegel, sus estudiantes se dividen en los hegelianos de derecha y los hegelianos de izquierda, o los jóvenes hegelianos, ¿no? Entonces, dentro de los jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda estaba Feuerbach y estaban también Marx y Engels, ¿sí? Entonces, lo que hacen ahí es agarrarse de Feuerbach y decir: esto que está haciendo Feuerbach en su libro, que lo tengo por acá, que se los recomiendo, es La esencia del cristianismo, que tienen el texto para leer, o sea, está subido ahí a los materiales. Lo que hacen es decir: bueno, lo que hizo Feuerbach es genial, pulverizó de un golpe la contradicción, está diciendo: che, pero ese Dios que ustedes
se arrodillan, en realidad no es otra cosa más que una construcción hecha por los hombres. Dejen de arrodillarse ante eso, ¿no? Dejen de ponerle todas las cualidades fantásticas, fabulosas, y de quitárselas a sí mismos, ¿sí? Y empiecen a rescatarse, a rescatar al propio hombre como un valor mucho más fuerte que el valor del Dios, ¿no? Ahora, lo que Marx va a decir es, buenísimo, Feuerbach se dio cuenta de esto, de este engaño. Ahora, además de darse cuenta, lo que hay que hacer es que el hombre sea capaz de revolucionar el mundo, de transformar el mundo, ¿no? Esto que les decía antes Romina en la tesis 11, ¿no? Si no me equivoco. A ver, entonces, dicen que está muy bien la crítica, pero que se queda a mitad de camino, que falta la segunda parte, ¿no? No solamente quedarse ahí, sino modificar las situaciones. Dice, bueno, ahí están diciendo, lo que pasa es que termina siendo un fetiche, ¿no? Ese Dios es un producto hecho por el hombre y después somete al hombre. Y el hombre no es consciente de esa transformación y termina perdiendo frente a su propia creación. A ver, para comenzar con Engels, para no seguir alargando el tema Marx, Engels sí se va a fijar un poco más en la cuestión religiosa. Quizás él, por su propia formación, él venía de una familia cristiana, de una educación cristiana, pietista, ¿sí? de una de las ramas del cristianismo, y él sí profundiza el estudio sobre el cristianismo en particular, y lo que hace, que también lo hizo Gramsci y que también lo hizo Kautsky y también lo hizo Rosa Luxemburgo, es decir, historizar al cristianismo. Dice, bueno, esto que hoy es sostén, ¿no? De nuevo volviendo al carácter dual del fenómeno religioso. Esto que hoy está aliado a la corona, a los príncipes, al poder, ¿sí? A la opresión, bueno, no siempre fue así. ¿Sí? Históricamente era de otra manera. Entonces intenta Engels hacer un estudio del cristianismo en concreto, superando el análisis de la esencia atemporal, como el que había realizado Feuerbach, ¿no? Feuerbach analiza el cristianismo como algo atemporal. Y estos materialistas históricos lo que le dicen, bueno, no, está bárbaro lo que hiciste, pero ahora vamos a lo concreto porque queremos dar vuelta al mundo, porque el mundo es una cagada de la manera en que está, ¿sí? Entonces hay que ir a revolucionarlo. Entonces analiza el cristianismo dentro de un contexto histórico. Y son dos textos en los que Engels fundamentalmente analiza el cristianismo, que son Historia del cristianismo primitivo, que tienen para leerlo, es un texto muy simple, yo lo voy a pasar así rapidísimo porque ustedes lo pueden leer por sus propios medios y es muy simple de comprender. Y el otro texto en el que se refiere a la historia del cristianismo es en Las guerras campesinas en Alemania, ¿sí? Que ahí, bueno, en el cristianismo primitivo lo que hace es una historización fundamentalmente de la época de Jesús, del cristianismo en tiempos de Jesús, o sea, el cristianismo en Medio Oriente, y en cambio, las guerras campesinas en Alemania, del tiempo y el espacio del que se trata, bueno, obviamente se trata en Alemania, pero de la época de la Reforma Protestante, de las luchas campesinas contra el poder de la iglesia feudal, ¿no? Del siglo XV y siglo XVI, ¿sí? A ver, entonces, brevemente, rápidamente. ¿Tienen alguna duda? Hablen ahora. Listo, sigo. Entonces,
En el primero de estos textos, en Historia del Cristianismo Primitivo, Engels no solamente analizó la Biblia, sino que describió los hechos acontecidos luego de la muerte de Jesús, ¿sí? O sea, del Nuevo Testamento. Trabajó sobre lo que sucedió posteriormente con las persecuciones a los cristianos, al movimiento cristiano, y a través de este análisis lo que hace Engels es trazar un paralelismo entre los cristianos y los trabajadores socialistas. Dice que el movimiento de Jesús y los obreros del siglo XIX tienen en común que representan a sectores oprimidos que luchan contra la dominación, en un caso el Imperio Romano y el sacerdocio judío, que eran aliados, y en el caso de la clase obrera y el socialismo, luchan contra el Estado burgués y la clase capitalista. Ambos movimientos son perseguidos por el poder, tuvieron que pasar a la clandestinidad, las masas adhirieron a estos movimientos. Sin embargo, lo que dice Engels, desde su análisis, es mientras unos, el movimiento cristiano, luchaba por la liberación después de la muerte, nosotros luego vamos a analizar esta frase de Engels por fuera de esto y vamos a ver que no solamente luchaban en eso después de la muerte, sino que luchaban por la liberación en vida. Y lo que dice Engels es los socialistas luchan por las condiciones materiales concretas en vida, ¿no? Acá tenemos una diferencia con el análisis de Engels, pero ya cuando nos metamos a estudiar específicamente nosotros el judaísmo antiguo y luego el movimiento de Jesús, vamos a ver que la lucha era concreta por las condiciones de vida, no estaban pensando en el cielo, en después de muerte, ¿no? Sino en algo concreto en la realidad. En otro contexto, lo que analiza Engels en la obra Las guerras campesinas en Alemania, acá describe cómo durante toda la Edad Media la manera de disputar el poder, que estaba totalmente sostenido por la Iglesia Católica, o sea, el poder feudal era totalmente aliado de la Iglesia Católica, apostólica romana. Entonces dice, la manera durante toda la Edad Media de luchar políticamente era luchar contra la religión, que era el sustento fundamental de ese orden feudal. Entonces, que son considerados los subversivos, ¿no? Lo que nosotros hoy llamaríamos los subversivos de... Esperen que alguien entró. Los subversivos que hoy consideraríamos que atentan contra el orden, en la Edad Media eran llamados herejes, ¿sí? O sea, si vos atentabas contra el orden durante la Edad Media, era una herejía, ¿sí? Entonces, ahí vemos como que el fenómeno religioso era un espacio simbólico disputado por grupos sociales antagónicos que luchaban por el poder. Por un lado estaba el alto clero, que sostenía la teología feudal, el orden feudal. Por otro lado, el protestantismo burgués, o sea, las pequeñas burguesías, esta nueva clase social que se va formando alrededor de los mercados, en lo que luego serían los burgos, las ciudades, ¿sí? Liderados por Martín Lutero. ¿Escucharon hablar de Martín Lutero? Y finalmente los plebeyos, los herejes plebeyos, que eran los campesinos, liderados por Thomas Müntzer, otro líder religioso que también luchaba contra el orden feudal. Bueno, lo que va a describir Engels en este texto de las guerras campesinas en Alemania es cómo el sector de los estratos, lo que serían los estratos medios, la nueva burguesía representadas por Martín Lutero, eran aliados del movimiento campesino de Thomas Müntzer. Se enfrentan al poder feudal y
del discurso radical, lo que marca en el texto de Engels, hay párrafos enteros de discursos de Martín Lutero, y lo que dice Engels es, bueno, en un momento eran aliados Lutero y Thomas Müntzer, o sea, las clases medias y las clases populares, y en determinado momento, cuando ya está más debilitada el poder feudal, Martín Lutero termina cambiándose de bando. En vez de seguir aliado a los sectores populares campesinos y pedir una revolución total, lo que va a hacer Martín Lutero es, bueno, acomodarse con el poder, con el orden establecido, y traicionar a los campesinos, traicionar al movimiento campesino de Thomas Müntzer, y dejar de lado su discurso radical para hacer un discurso reformista o contrarrevolucionario. Llega a ser a un punto porque termina, no sé, no me acuerdo ahora exactamente, no voy a leerlo textual, pero Lutero pedía que se le cortara la cabeza al Papa, o sea, era totalmente radical, hay que cortarle la cabeza a Roma porque es el demonio en persona, y después termina pidiendo que le corten la cabeza a Thomas Müntzer. O sea, pasa de un sector al otro. Algo muy similar a lo que hace Federico Engels es el análisis que hace Rosa Luxemburgo. Supongo que la escucharon nombrar, no sé si la leyeron en algunas de las materias cuando yo cursé hace mucho tiempo, en el siglo pasado, en el milenio pasado, se estudiaba Rosa Luxemburgo, pero es muy poco lo que se ve de ella. Pero bueno, también es una escritora y luchadora marxista, es nacida en Polonia, y bueno, también teniendo en cuenta este contexto, es muy importante para ella el fenómeno religioso. ¿Por qué? Polonia hay que pensarla como las llanuras pobres que existen entre Alemania y Rusia, ¿no? Siempre fue el territorio de disputa. Cuando Rusia era fuerte, invadía Polonia. Cuando Alemania era fuerte, invadía Polonia, ¿sí? Entonces, Polonia era como la parte pobre del medio de dos potencias. Entonces, por un lado, Rosa tiene su actuación política en Polonia y también tiene su actuación política en Alemania. Y el catolicismo va a ser, por un lado, muy importante para los polacos como definición de su propia identidad, enfrentado al protestantismo alemán y a la ortodoxia rusa. O sea, para los polacos era muy fuerte el sentimiento de identificación con el catolicismo. Piensen en cuando cae el muro de Berlín, ¿no? Cuando cae el socialismo real, la lucha el Papa Juan Pablo II, que era polaco, es muy fuerte contra el catolicismo, contra el socialismo real, contra el socialismo soviético, ¿no? Piensen bueno, no es casual que en ese momento justo de Guerra Fría se elija un papa polaco, ¿no? Bueno, piensen en eso mismo, en la importancia que tenía para Rosa Luxemburgo a principios del siglo pasado para hacer la revolución. Por un lado era importante la identificación con el catolicismo, por otro lado era importante la crítica a ese catolicismo. ¿Por qué? Y porque la Iglesia Católica se había transformado también en algo que no tenía nada que ver con la radicalidad popular que tenía el cristianismo primitivo. Perdón, ahí vi que alguien escribió algo. Las guerras campesinas en Alemania es obligatoria, no figura en el cronograma. No, no es obligatoria. Yo ahora me fijo a ver si está subido como texto optativo. Voy a tratar de subirlo. Se los recomiendo, no es lo fundamental, ¿sí?
es la idea que nosotros queremos dar sobre el análisis que hace en particular Engels sobre el cristianismo en ese periodo de tiempo, ¿sí? Lo que va a hacer Rosa Luxemburgo también, como hizo Engels, va a historizar desde los orígenes del cristianismo en Palestina, historiza los cambios que se llevaron, que llevaron a dicho movimiento, al movimiento cristiano, que hacen que de ser un movimiento revolucionario clandestino pasa a ser la institución que legitima el orden feudal y luego va a legitimar el Estado burgués, ¿no? Como Jesús, de ser un subversivo revolucionario que lo mata Roma, ¿no? Lo crucifica el Imperio Romano y serían unos 1900 años después, bueno, o mucho antes, ya desde el siglo IV, siglo V, ya pasa a ser la figura simbólica fundamental del Imperio Romano, ¿no? Lo mató el Imperio Romano y a los 500 años se convirtió en el dios, ¿sí? Entonces lo que hace Rosa es tratar de mostrar esta historización para decir, bueno, si ustedes son católicos, no pierdan las esperanzas. Pueden ser socialistas también al mismo tiempo que ser católicos, porque en un principio el cristianismo era muy similar al socialismo, ¿sí? Esto mismo que decía Engels, ¿no? De buscar los puntos en común. Entonces va haciendo el paralelismo. Mientras que Jesús dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que los ricos entren en el reino de los cielos. Los socialistas dicen o sostienen un programa basado en la igualdad, la libertad y la fraternidad de todos. Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En cambio, dice, los curas les piden que soporten la explotación con paciencia y resignación, ¿no? Va marcando constantemente la diferencia entre el clero popular, que es esto mismo que veía Engels con Thomas Müntzer. Una cosa es el clero popular, el curita de la parroquia, ¿no? Y otra cosa es el arzobispo de Buenos Aires con toda su ostentación de poder y riquezas, o el obispo de Roma, que es el Papa, ¿no? Como hay una contradicción muy grande entre estos dos sectores. Y acá de nuevo me hace volver a la idea de el carácter dual del fenómeno religioso, ¿no? Puede ser opresor o puede ser germen de la liberación. ¿Sí? ¿Se entiende? El texto de Rosa Luxemburgo tampoco lo voy a profundizar. Este sí está como bibliografía para que ustedes lo lean. También es un texto sumamente lineal, muy fácil de comprender, ¿sí? Porque es una historización y una constante ida y vuelta entre el movimiento de Jesús y el movimiento socialista. Lo que intenta hacer Rosa es que los obreros católicos no sientan una contradicción para hacerse socialistas. O sea, el socialismo se opone a lo religioso, en tanto que lo religioso es sostén de la opresión política, ¿sí? Pero lo religioso también puede ser germen de búsqueda de la liberación, de la igualdad, ¿sí? A ver, me avisa que tengo 10 minutos más. Tengo acá una disyuntiva de a ver qué tanto me apuro o qué tanto seguimos uno más. En principio, me apuro. Tenemos para ver a Mariátegui. Bueno, Mariátegui es como, podríamos ver como vidas paralelas entre Mariátegui y Gramsci, ¿no? Son contemporáneos. Mariátegui es un autor peruano que en la década del 20 viaja a Europa
conoce la realidad europea, la realidad... a ver, no estoy encontrando acá. Sí. Conoce la realidad europea, adhiere al marxismo, pero adhiere al marxismo teniendo en cuenta que su realidad es latinoamericana. Y dice, bueno, está bárbaro el marxismo, está bárbaro lo que hizo Marx, pero bueno, apropiémonos de eso para ver cómo nos sirve a nosotros, ¿no? No tenemos que ser copia y calco, creo que es la frase que utiliza Mariátegui, sino que tenemos que darle una nueva impronta a esta teoría, hacerla propia y ver para qué nos sirve a nosotros. Lo que hace en su texto sobre el hombre y el mito es un texto muy breve, de 4 carillas, 5 carillas, y lo que rescata, al igual que Gramsci, es el carácter lo importante de lo subjetivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que desde un marxismo más mecanicista se habla de las condiciones objetivas? Cuando están dadas las condiciones objetivas, bueno, tac, viene la revolución. Y no, lo que va a decir Gramsci es, bueno, la revolución no vino. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la revolución no viene? ¿Qué tenemos que hacer los socialistas? Imitar del fenómeno religioso para poder llevar adelante, ¿no? Por eso, como decía Romina antes, hace esta idea de la fe, la importancia de la fe y esta palabra, la militancia, ¿no? Que tan mal vista está acá para ciertos sectores, la militancia como algo, no, sos militante, es como eso te descalifica para todo tipo de razón. Bueno, no, acá lo que hace Mariátegui también es decir lo mismo. Bueno, es muy importante el mito, la utopía para poder realizar esta revolución. Dice, en Occidente lo que falta es un mito, ¿no? El mito de la burguesía, el de la libertad, la igualdad y la fraternidad, quedó ahí. El mito de la marsellesa quedó trunco, no avanzó, llegó hasta un punto y no se llegó a más porque falta un mito. Entonces lo que va a hacer Mariátegui es decir, bueno, a ver, retomemos un mito que sea significativo para nosotros los latinoamericanos. Entonces él va a retomar el mito del Inca. A ver, disculpen un segundito, me prendo la luz. Perdón, esto pasa en los mejores. Entonces, pone el hincapié en esto, en la importancia de la voluntad, en la importancia de lo subjetivo, en la importancia de la utopía, ¿no? Para ir hacia adelante, para tener un objetivo, para que puede ser tan o más importante que las condiciones objetivas, ¿sí? Y en este sentido, a ver, una frase que decía Mariátegui es: la fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, sino en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual, es la fuerza del mito, ¿no? Piensen en Gramsci diciendo, tenemos que hacer que el socialismo sea la próxima religión, ¿no? Sea una religión, que la gente adhiera con fe y milite por ella y vaya hacia adelante. Bueno, acá en este punto, y ahora sí decidí que este va a ser el último bloque, a no ser que después tengan muchas preguntas, y abrimos uno más, es que quiero enganchar a Ernst Bloch, ¿sí? Que es un autor que sí, muy poco visto, por lo menos en nuestra facultad, ¿sí? Es otro de los autores marxistas, es más contemporáneo, creo que vivió hasta los años 80, ahora no me acuerdo exactamente, pero quizás un poco antes. Él escribe ahí durante la Guerra Fría, él está escribiendo, y lo que va a hacer como marxista patea el tablero totalmente. Para cierto marxismo es como un hereje total, ¿no? Se pelea mucho contra el marxismo de la Unión Soviética, y escribe un montón de obras que están relacionadas con lo religioso.
La fundamental es El Principio Esperanza, que escribe en 3 tomos, y otros libros que escribe son Ateísmo y Cristianismo, y también escribe Thomas Müntzer, el teólogo de la Revolución. Lo que hace Müntzer, se propone renovar totalmente el análisis marxista de lo religioso, sacándose la parte vulgar, ¿no? Lo que va a decir es, bueno, el carácter dual es fundamental, hay que tenerlo en cuenta. La religión puede ser germen de la revolución, ¿sí? Puede ser, hay que comprender y aceptar el milenarismo revolucionario, ¿no? Dentro, Perdón, ese dijiste Müntzer y estás hablando de Bloch, ¿verdad? sí, escribe sobre Müntzer, sí, perdón, sucede, puedo haberlos confundido. Dice, hay 2 corrientes opuestas dentro del judeocristianismo. Por un lado, una religión teocrática de las iglesias oficiales, la religión que funciona como opio, como aparato de opresión y mentira al servicio del poder, pero por el otro lado se encuentra la religión subterránea, herética, subversiva, ¿sí? 2 corrientes, una que es como ideología de la clase dominante para mantener el statu quo, y la otra como una utopía que intenta quebrar el orden de las cosas, parcial o totalmente. Sostiene que el marxismo vulgar es como la corriente fría del marxismo que confundió la religión de los poderosos con la predicación de los profetas. No es lo mismo lo que dice el sacerdote que lo que dice el profeta. Ya vamos a analizar esto a partir no de la clase que viene, sino de la otra, ¿no? Esta contradicción entre el proyecto sacerdotal y monárquico y el proyecto profético. Bueno, acá Bloch, como marxista, es el primero que habla de esto de una manera tan radical, ¿no? Si bien ya vimos que Engels y Rosa y Gramsci hablan sobre los profetas, sobre el cristianismo primitivo, pero se mete mucho más fuerte Bloch en este sentido. Y, a ver, para finalizar con Bloch, yo creo que está subido el texto que ustedes pueden leer, es optativo. Si no tienen en el texto que escribimos Romina y yo, tratamos sobre Bloch, pero si no, ahora me voy a fijar a ver si hay alguno de los textos, estos que les estoy nombrando, para que ustedes tengan para leer directamente a Bloch, que es mucho más rico que leerme a mí. Y pero lo que dice Bloch, y ahora sí, si nadie grita quiero volver, acá se termina la clase de hoy. Lo que dice Bloch es la radicalidad de la nueva aparición del Dios de Moisés, la originalidad del Dios de Moisés, es que es un Dios, en vez de ser un Dios creador con un mundo acabado, cuando Dios, Yahvé, se le presenta a Moisés, le dice, yo seré el que seré. Dice, entonces, en lugar de un Dios creador, es un Dios esperanza, un Dios en el devenir, un Dios que va a estar implicado en las luchas del pueblo, ¿sí?